Emancipación Radio. Un instrumento para la promoción de la unidad clasista de los trabajadores y el pueblo. Bien, regresamos a su programa. Estamos comentando acá fuera del aire que tras bambalinas, ciertamente más allá de los matices en las formas específicas que tiene cada partido político para desarrollar sus posiciones, lo que está en el centro es de que, y hasta donde se alcanza a ver, es que no hay modificaciones, planteamientos serios de modificar lo que es una urgencia ya en este país, que es modificar las políticas neoliberales. Yo afirmo que no hay quien se esté cuestionando seriamente estas políticas y plantearse superarlas. Ese es el asunto. O sea, no hay en el horizonte ni un Murat, el Junior de Oaxaca, pero tampoco la hay en otros personajes, un Yunes en Veracruz, o incluso un Corral, que ciertamente ha hecho críticas, pero a saber si tiene la fuerza suficiente como para poder cuestionar una política neoliberal. Yo no creo que esto esté sucediendo, y desde la perspectiva también de lo que alcancé a observar desde cómo hacía su desarrollo político Morena, tampoco se lo está planteando de manera seria. Si no está colocando el asunto, por ejemplo, para ustedes dos, el asunto del salario, el asunto del empleo, que son cuestiones fundamentales, porque se habla de fortalecer el mercado interno como una posibilidad de combate a la crisis, de resarcir el poder adquisitivo de los trabajadores y del pueblo, y nadie está diciendo media maldita palabra sobre este asunto. Entonces, así como puede crecer una alternativa de izquierda, es decir, efectivamente el panorama es desolador, como dice Pedro, es decir, prácticamente estamos ante 2/3, uno manejado por el PRI y sus aliados, otro tercio por el PAN y sus aliados. Estamos hablando de más del 60% de la gente está votando por partidos de derecha o de ultraderecha, y un desafortunado, un alejado, vamos a decirlo así, alejado, 17-18% para Morena, y el 8 o 10% para el PRD, que yo digo, bueno, uno puede considerar que la base de ese partido sigue pensándose progresista, pero mucho me temo que la estructura que dirige esa organización está completamente entregada. Es decir, incluso partiendo del hecho de que ese 8 o 10% ahorita está siendo sumado, si no totalmente está siendo sumado a la alianza con Acción Nacional. Yo estoy convencido, por ejemplo, ese fue el caso de Puebla. En Puebla hubo una rebelión en donde un sector importante del PRD dijo: no vamos con esos cabrones del PAN. Seguramente en otros casos no hubo la rebelión, pero no fueron a votar por candidatos de la derecha, es decir, de manera destacada de los panistas. Entonces ahí como que está un asunto que tenemos que resolver. ¿Cómo transformar este patético panorama político electoral para el 18? El año que viene es una aproximación, valga el nombre de nuestro programa, porque se juega el venero de los votos del PRI, que es efectivamente el Estado de México. Debiéramos estar ya entonces, desde ahora mismo, viendo qué hacer, cómo arrancarle desde la izquierda una votación numerosa, importante, para que tengamos, digamos, por lo menos posibilidades para el 2018, posibilidades reales. No estar pensando en que si hoy el Universal dijo que subió 2 puntos Andrés Manuel, o que Reforma dice que bajó 2 puntos. No, posibilidades reales de ensanchamiento con sectores de la población, que son los que finalmente juegan. Se habla cómo fue posible en el 88 que se pudiera demostrar que hubo fraude. Pues porque la gente estaba entusiasmada, y aunque no era de ningún partido político, cuidó las casillas. Ajá. Y defendió la votación, le amarró las manos al PRI. ¿Cómo lograr concitar, levantar un entusiasmo tal en la población que diga: ahora sí, perdonando la expresión, ahora sí ya se chingaron y vamos con todo a cuidarle las manos al PRI y al PAN?
Ese es el asunto. Yo no alcanzo a ver todavía, y asumo mi parte de responsabilidad que corresponde, que en Morena estén preocupados por eso. Pero también es un problema de nosotros porque somos de izquierda y queremos que esta situación cambie. Tal vez tengamos pocas esperanzas en el proceso electoral, pero tenemos que hacer algo en este 2018, a reserva de su mejor opinión. Pero es que lo que dices nos lleva a un terreno un poco pesimista. Coincido con lo que dices, y quisiera agregar que del otro lado, del lado del movimiento social, también esta elección nos da una enseñanza muy clara. 15 días antes de la elección aproximadamente, un sector, un mes y medio, una cosa así, un sector de la CENTE hizo un acuerdo o un convenio con Andrés Manuel de que le iban a apoyar. La CENTE en general dijo, no, en Oaxaca, ¿no? No estamos haciendo esos acuerdos. Y luego, unos días antes, se acordó a nivel nacional la CENTE, voto de castigo a todos los partidos del pacto, pues vamos a orientar el voto hacia Morena. Entonces, por el nivel de las movilizaciones, por la significación de las movilizaciones, por el apoyo que han recibido socialmente las movilizaciones de la CENTE, uno esperaría que tuviera resultados importantes, y no los tuvo. Eso demuestra que no es suficiente con decir o querer ir a votar o no. Si la gente quiere influir en eso, que debiera querer hacerlo, se tiene que meter en los procesos electorales, porque solamente desde fuera, como convidado de piedra, como simpatizante distante, no logras tener realmente influencia. Pero a ver, mira, Héctor, vamos a suponer, son 70,000 más o menos los de Oaxaca, ¿no? Los profesores. 80,000. 80,000. Toda su vida han hecho trabajo antielectoral, digamos, o no participan electoralmente. Una o 2 semanas antes de un proceso electoral decir que le van a atorar, vamos a pensar que de los 80,000, ¿qué te gusta? Vamos a suponer que todos le atoran y cada uno de ellos tiene 3 familiares. ¿Cómo lo replicas? Serían 3 por 8, 24. El voto de Morena fue de 353,000 en Oaxaca. Pero ese voto no necesariamente se multiplica así porque son procesos más lentos. Y ese voto ya lo tenía en parte el PRD. Claro. La parte principal de lo que tenía el PRD se fue a Morena. La mayor parte de las simpatías que generaba el PRD se fue a Morena. Por eso los perredistas no se atrevieron a ir solos en Oaxaca, porque no tenían ninguna posibilidad, y casi todos los votos que tienen en realidad es de lo poco que les quedó del clientelista al sector que se quedó en el PRD y de la alianza con el PAN. 387,000. Entonces, PAN PRD la alianza. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo, 87 PAN PRD. Lo que está sucediendo es que es ineficaz. Más o menos. Ineficaz decir que va a salir a votar. En la CENTE ocurre una cosa curiosa. La CENTE como organización es antielectoral desde hace muchos años, pero la inmensa mayoría de los maestros votan. Claro. Y una gran cantidad de maestros militan en partidos y son activistas. Lo fueron en su momento del PRD, ahora muchos de ellos están en Morena, pero en la CENTE no son cuadros de Morena, sino son de la CENTE. Ahí hay una diferenciación de los espacios y las organizaciones. Pero tendrían que meterse, porque resulta ineficiente desde fuera, porque no controlas ni el programa ni la estructura. Claro, ahorita comentábamos fuera del aire. Lo que le pasa ahorita a Morena de que se quejan de que les compran el voto del priismo y que no se pueden cuidar las casillas, es como si la gente saliera ahorita a decirnos, nos levantaron el paro en Chiapas porque fueron los priistas y se metieron a las escuelas, o nos hicieron mayoría en las asambleas de padres de familia, o nos ganaron la decisión en el comité ejecutivo o en la asamblea estatal. Pues si dijeran eso todos los que te queríamos, ¿cómo es posible que permitas que te hagan eso en tu propio movimiento? Y Morena es lo que está haciendo, y lo hizo el PRD durante 20, 25 años, salir a decir, es que nos hicieron trampa, nos robaron. Ya sabías que lo iban a hacer, tienes que crear una estrategia que te permita rebasar eso. Si lo puedes rebasar haciendo clientelismo, no está comprobado que no lo puedes hacer haciendo clientelismo. Lo puedes hacer con un candidato maravilloso, está comprobado que no fue suficiente. Puedes ganarles en votos, pero te hacen trampa. Entonces tienes que tener una estructura social, hace rato Pedro decía también, de movilización, que permita que la gente esté en las casillas y que no tengas que andar peleando en un mercado oscuro, subterráneo, porque yo te ofrezco 400 para que me cuidas mi casilla, sí, pero el PRI me ofreció 800 y mejor me voy con el PRI y te voto en las últimas horas antes del proceso.
Así nunca van a ganar nada. Y la esperanza para el 18 en ese sentido así está muerta. Entonces tenemos muy poco tiempo para que los movimientos sociales se atrevan a meterse y que los partidos, en este caso la única alianza posible, así visible sería, digamos, Morena, que acepten una alianza, pero no de subordinación y de que yo aquí controlo y te dejo entrar y nada más de invitado y te voy a dar una candidaturita, porque eso no funciona. ¿Cómo ves, Pedro? Pues yo digo que aunque el análisis luego nos lleve a cosas así que son bastante complicadas, es necesario hacerlo y con toda la profundidad, porque es la única manera de remediar los errores. Pues yo digo que de entrada el discurso de Morena es un discurso muy limitado, porque solamente habla de la corrupción. Además. Bueno, ya la gente respondió a eso y quitó al PRI, pero la gente no entiende de fondo que el PAN también es un partido extremadamente corrupto y que se están beneficiando de todas las reformas estructurales, porque allí es donde ellos hacen el negocio, con todo lo que se va privatizando en el país. Obviamente esta campaña también de Andrés Manuel de años, de que dice que con un programa de austeridad puede ordenar al país, pues no es cierto. O sea, está hablando de que va a reducir los sueldos de los funcionarios. ¿Cuánto gasta el gobierno federal? El gobierno federal gasta ahorita 4.7 billones. 1 billón lo destina al pago de salarios. Supongamos que de ese billón, 400,000 millones lo dedique al pago de funcionarios. Si le reduce el sueldo a la mitad, bueno, tendría ahí 200,000 millones de pesos. Pero nada más vemos los recortes que acaban de pasar. Tenemos 174 para el año que entra. Ya metieron uno de más de 100, otro de 60. O sea, con los puros recortes ya no le alcanzaría para administrar el país a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Pues porque lo que está de fondo es que se necesita gravar la riqueza de los grandes empresarios. Eso es lo que se necesita gravar. ¿Cuánto controlan los empresarios? Pues controlan casi el 64% de la riqueza del país, y nada más los grandes, porque si hablamos de dividir sector público contra sector privado, bueno, el 80% lo controlan los empresarios y el 20% es sector público, y ahorita con las reformas pues van a privatizar Pemex y van a privatizar la CFE, pues todo el sector público va a quedar reducido a un 10%, y con eso tienen que pagar los sueldos de todos los trabajadores del país, que son más de 4 millones, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Pues por eso están corriendo a tantos trabajadores en todo el país, por eso traen como traen a los maestros, porque el recorte público va a ser sin ninguna conmiseración, y bueno, no solo van a correr empleados, sino que se van a deteriorar las funciones públicas. Esto sucede por todos lados. Entonces allí los grandes empresarios pues son los grandes ganones. Aquí yo tengo una tabla, pues tenemos como 6.3 millones de establecimientos, 5.6 millones de establecimientos en el país, de los cuales 5.3 millones son microempresas, cuyo ingreso mensual son 27,000 pesos. 5.3 millones de microempresas, y de esas, bueno, tienen alrededor de un promedio de 4 empleados, y aparte tienen que gastar en materia prima. Pues ¿qué ganancia real tienen? La gente en este país juega a que es empresaria, cuando realmente se paran unas terribles friegas, se autoexplotan. Y bueno, por ahí está uno de los mitos. El PAN dice que protege a los microempresarios. Pues ¿qué les va a proteger? La inversión para toda esa gente en el país es mínima. Aquí donde le mete dinero el PAN y le mete dinero el PRI es a la energía, es a las telecomunicaciones, donde ellos generan las grandes ganancias, a los seguros, a los servicios y demás. Entonces es obvio que no protegen a esa gente. El ingreso promedio para una gran empresa es de 84 millones de pesos. Estamos hablando nada más del 0.2% de las empresas del país, unas 11,000. Pero el ingreso para las 1,000 empresas más grandes del país son 830 millones de pesos mensuales. ¿Y cuánto pagan de impuestos esos hijos de la tiznada? No pagan ni el 6% de impuestos, y se están llevando absolutamente toda la riqueza de este país. ¿Qué dicen los partidos contra eso? Pues nada. El PRI y el PAN, pues jamás, porque ellos son los que están impulsando esto, y detrás de ellos el Verde Ecologista y el Nueva Alternativa, Nueva Alianza del Bester Gordillo. Pues ellos no van a decir nada, pero lo debería decir por lo menos Morena, claro, y no lo dice. Claro. Entonces aquí el asunto es, hay que hablarle de economía a la gente para que entienda el papel que ha estado haciendo el PAN. O sea, el PAN no es una perita en dulce.
bueno, ya lo vimos con Calderón, puede ser llegar a ser mucho peor que el propio PRI. Entonces, la gente tiene que tener cuidado en eso y orientar su voto. Y por otro lado, ¿qué debemos de hacer nosotros? Bueno, está claro que hay que generar una gran alianza entre los partidos progresistas y el movimiento social. Al movimiento social, pues decirles que ya estuvo suave, que tanta corrientita por todos lados, todo el mundo está en su pequeño feudo, en su pequeño sector en todas partes, pero no se unifican. Y a los partidos, pues que se la tienen que rifar con la gente. No pueden estar haciendo nada más campañas publicitarias de quién es el más bonito y quién es el más feo. Hay que hablar de los verdaderos problemas que tiene el país. Están a punto de aplicarnos una reforma en salud, donde dicen que si ahorita el IMSS y el seguro atienden a 70 millones de mexicanos, sin un quinto, porque además se está reduciendo el dinero del sector salud, sin un quinto van a atender a 120, o sea, 50 millones de más. Pues eso es un crimen de lesa humanidad. Si ya de por sí tanta gente se está muriendo en los hospitales porque no la alcanzan a atender, ahora imagínense los tiempos que va a haber ahora para que la gente pueda ser hospitalizada. Entonces, están sucediendo cosas muy graves, pero se necesita quien se comprometa con esos problemas y no hacer nada más una campañita pues de que hay gente corrupta y unos son corruptos, unos son ladrones, otros son rateros. No, aparte de eso, están jugando con el principal explotador del país, 1000 empresas, y que esos cabrones no le aportan absolutamente nada al país, ni siquiera empleos. El promedio para esas empresas que ganan tantos millones al mes es 1,830 empleados. Chingado, hasta dándoles 20,000 pesos, 1,830 empleados son 2 millones de pesos al mes y ya, y todo lo demás se lo quedan, porque ni impuestos pagan. La mayor parte de la exportación de este país, que son alrededor de 9 billones de pesos, la mitad de todo lo que se genera de riqueza, no paga impuestos. O sea, por ningún lado se sanciona a esa gente para que el país pueda tener un mejor desarrollo. Y entonces rifársela con la gente, claro que es hablar del trabajo, es hablar del salario, y es hablar de que la riqueza que tienen todas esas gentes acumuladas le beneficia al conjunto de los 120 millones de mexicanos. Sí, nos queda claro a todos de que mientras no se modifique la política económica en este país, pues las diferencias sociales van a ser cada día más enormes, ¿no? Eso está perfectamente claro, y bien lo dice Pedro. Es decir, un partido progresista, como sería Morena, no está hablando de estos temas, por desgracia. Todo lo reduce a un problema moral o ético, que no sean tan malos aquellos, ¿no? Que hay que reducirles sus ingresos, pero no está planteando efectivamente el fondo del asunto, que es la cuestión redistributiva de la riqueza. Eso no lo tocan, y por eso uno tiene inmensas desconfianzas con esta organización política, claro, Morena, ¿no? Entonces, pero finalmente, y lo que dice Pedro es fundamental, todas las organizaciones, pequeñas, medianas o grandes, tenemos que hacer ingentes esfuerzos para lograr articular una fuerza política y social de una gran envergadura para el 2018. Y ya se nos está haciendo tarde. Tenemos en la puerta ya el año próximo en la elección del Estado de México. Desde ahora mismo deberíamos estar haciendo ya, como mapeando el asunto para ver cómo vamos a intervenir y cómo nos vamos a involucrar, lo que dice Pedro, ¿no? Con la gente, llenándonos como en los viejos tiempos, compañeros, pues mojándonos ahora sí que llenándonos los zapatitos de polvo, como antes, que íbamos a repartir volantes a las 6 de la mañana a puerta de fábrica. Todo ese esfuerzo que ya no se hace y que ahora todo se reduce a el programa de radio, a poner el WhatsApp, sí, el Twitter, o sea, el Facebook. Sí, eso está claro, y a eso se refiere Héctor, es ineficiencia pura. Hay que evitarlo, no, hay que continuarlo, pero entonces hay que recobrar lo que es el espíritu y la actitud de gente militante de izquierda. Ir con la gente, mancharse con la gente, porque ellos son los que finalmente van a resolver y van a cambiar la situación en el país. Bueno, quiero agregar una cosa grave más, que es el problema de que para ellos también la cosa está canija. Miren, el PRI, como ustedes ya dijeron, ya se comentó, se está desmoronando en cierta medida, al menos en cuanto a su presencia política. Yo insisto en que el PAN se está dividiendo aceleradamente entre el yunque, unas fuerzas históricas como los que pueden estar apoyando a Corral, y la burocracia que está ahorita en el control de ese partido. La economía está mal,
el país no funciona, el narcotráfico controla enormes territorios y no logran contener ni resolver ningún movimiento social. Entonces, de aquel lado también las cosas se ven difíciles y terribles. La campaña que han hecho de que Andrés Manuel puede ganar es solo para tratar de espantar a un sector importante de la burguesía nacional, para que acepten todos como candidato al que les proponga esta fuerza oscura que se llama el Yunque, y en este momento pues es Margarita Zavala. Es decir, ni modo, hay que centrar nuestras fuerzas en Margarita Zavala, porque si no va a ganar Andrés Manuel, y ya saben que es un peligro para México, y los priistas ya demostraron que son corruptos e incompetentes, entonces no podemos confiar en la nación, tiene que regresar el Yunque al poder. Ese es el discurso de ellos, están construyendo para allá, pero ni tienen la fuerza para hacerlo realmente, ni el PRI tiene la fuerza para recuperarse, y ya dijimos que del lado de la izquierda la cosa está del carajo. Floja todavía, ¿no? Entonces, no hay una fuerza que tenga las posibilidades de dar salida en este momento, una salida pacífica, institucional, constructiva, que permita rescatar al país. Si no logramos desde el movimiento social, en alianza con los partidos que puedan ser de izquierda o estén dispuestos, el problema es la debacle terrible en la que puede entrar el país, y puede ser peor de la cosa horrible que estamos viviendo ahorita. Emancipación Radio. Un instrumento para la promoción de la unidad clasista de los trabajadores y el pueblo.